Bueno, en la clase de hoy vamos a ver inflamación granulomatosa y una de las enfermedades tipo representativas de este tipo de inflamación, que es la tuberculosis. En la próxima clase vamos a ver lepra. La inflamación granulomatosa es un tipo de inflamación crónica de tipo específica, que quiere decir que sea específica, que es causada por determinados agentes causales y que producen una respuesta histológica característica, la cual se caracteriza, valga la redundancia, por la formación de granulomas y cuyo objetivo es contener a una noxa que es difícil de erradicar. ¿Qué es un granuloma a su vez? Un granuloma es una lesión circunscripta, pequeña, de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, que está compuesta por una colección de macrófagos modificados, que son las células epiteloides, también células gigantes que se forman por la confluencia de distintos macrófagos y que en algunos casos, como vamos a ver, dependiendo del tipo de granuloma que sea, pueden o no estar rodeadas a su vez de células de tipo linfoide. ¿Cuáles son estas noxas difíciles de erradicar que van a generar la inflamación granulomatosa? Tenemos microorganismos de vida intracelular, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, que es el que vamos a ver hoy, pero otros pueden ser algunos hongos que generan micosis profundas, como histoplasma, paracoccioides. También otras bacterias como Bartonella, Brucella, Clamidia. Algunas respuestas autoinmunes, material extraño inerte, no degradable, como por ejemplo los hilos de sutura, también el sílice o el carbón, que inhalados pueden generar una patología muy similar a la tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces, como les decía, todas estas son noxas difíciles de erradicar y que por ende son persistentes y que por ende generan un tipo de inflamación que es crónica y específicamente granulomatosa, por esa cualidad de ser difíciles de erradicar. En cuanto a la patogenia, la formación de granulomas responde a un tipo de reacción de hipersensibilidad, que es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que es mediada por células, particularmente por los linfocitos T, que constituye una respuesta protectora, pero que a su vez puede causar daño en el huésped. Recuerden que existen 4 tipos de hipersensibilidad, que son la tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, la tipo 2, que es mediada por inmunoglobulina G o en algunos casos por inmunoglobulina M, la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos insolubles, y la tipo 4, que sería esta, que es mediada por linfocitos T y las citocinas secretadas por los mismos. ¿Cuál es la secuencia en la formación del granuloma? Primero tenemos fagocitosis de la noxa por parte del macrófago y una vez dentro del fagosoma no puede ser destruido. Es decir, la noxa no puede ser destruida por el macrófago. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, esta bacteria lo que tiene es sulfátidos en su pared que inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma, impidiendo la formación justamente del fagolisosoma y de que todas las enzimas destructivas que hay dentro del lisosoma puedan actuar sobre esta bacteria. Así, al no conseguir destruir la noxa, los macrófagos procesan y presentan antígenos de esta noxa hacia los linfocitos TCD4. Estos antígenos también pueden ser presentados por otros tipos de células presentadoras de antígenos, no forzosamente tienen que ser los macrófagos. De esta forma se van a activar los linfocitos TCD4 y van a elaborar citocinas que a su vez van a ayudar a activar a los macrófagos. Y así se produce un ciclo de activación entre ambos tipos celulares. Los macrófagos activan a los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD4 activan a los macrófagos. Y todo esto es mediado por la secreción de citocinas. Por ejemplo, la citocina IL-1 e IL-2 estimulan la mayor proliferación de las células T y es secretada obviamente por los macrófagos. El interferón gamma activa a los macrófagos, que se transformarán en células epiteloides y es secretada justamente por los linfocitos T. Y también tenemos factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta o el factor de crecimiento epitelial vascular, que estimulan la proliferación de fibroblastos y la secreción de matriz por parte de los mismos, que es lo que va a rodear a medida que pasa el tiempo al granuloma. Es decir, por fuera de los linfocitos T va a empezar a aparecer un tejido cicatrizal formado por fibroblastos y por matriz extracelular.
En estas imágenes tenemos básicamente representado lo que dijimos en la diapo anterior. Primero tenemos a la fagocitosis de la anoxa, la cual no puede ser destruida por el macrófago. En este ejemplo la anoxa es el bacilo de Koch, es decir, el bacilo de la tuberculosis, que presenta en su pared sulfátidos que inhiben la fusión del fagosoma y el lisosoma, es decir, inhiben o evitan la formación del fagolisosoma con el vuelco de las enzimas líticas que normalmente destruirían a los microorganismos. Luego, como ese intento de destrucción fracasa, tanto células dendríticas como los macrófagos, es decir, todas las células presentadoras de antígenos, procesan esos antígenos de la anoxa y las presentan a un linfocito T helper o linfocito T CD4. Este linfocito T helper se va a activar y va a empezar a secretar citocinas que van a activar y reclutar a más macrófagos. Los macrófagos que son activados por estos linfocitos TCD4 se transforman en muchas ocasiones en células epiteloides y estas a su vez pueden fusionarse y generar a las células gigantes. Por otro lado, el mismo macrófago también secreta citocinas que inducen a una mayor proliferación de células T, como por ejemplo la citocina IL-1 o IL-2, y ambos tipos celulares secretan factores de crecimiento que van a estimular a la proliferación de fibroblastos y secreción de matriz extracelular por estos fibroblastos, que son los que van a ir rodeando al granuloma. Ahora vamos a ver específicamente la morfología del granuloma, que es algo que adelantamos en la primera diapositiva, pero vamos a verla de forma más detallada. El área de inflamación granulomatosa o granuloma se va a caracterizar por cúmulos de macrófagos y de linfocitos activados, a veces asociados a necrosis central y que con el tiempo pueden a su vez rodearse de fibroblastos y tejido conectivo, e incluso pueden calcificarse. Existen dos tipos de granuloma distintos que tienen una patogenia a su vez diferente. Los granulomas de tipo cuerpo extraño son causados precisamente por cuerpos extraños que no van a generar una reacción inmunitaria específica por linfocitos T y por ende no van a aparecer linfocitos T en el granuloma. Entonces, en este caso van a estar constituidos por un centro constituido por el propio cuerpo extraño que se rodea de macrófagos activados que por su aspecto granular rosado y sin bordes celulares diferenciados se los denomina células epiteloides porque tienen precisamente características de células epiteliales. Y a su vez estas células epiteloides pueden confluir, fusionarse y dar lugar a células gigantes que se denominan en este caso células gigantes de tipo cuerpo extraño y que van a presentar núcleos múltiples que se van a localizar en el centro de la célula. Por otro lado, el granuloma inmunitario es aquel causado por agentes que sí pueden inducir una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T y por ende en estos granulomas sí van a aparecer linfocitos T, los cuales van a interactuar de forma muy estrecha con los macrófagos. Entonces tenemos al centro formado por la anoxa que se va a rodear de macrófagos, de células epiteloides y de células gigantes que en este caso se denominan de tipo Langhans, que los núcleos, además de ser múltiples, porque es una célula gigante que se forma por la fusión de varias células, van a estar dispuestos en forma de herradura en la periferia de la célula, a diferencia de la célula gigante de tipo cuerpo extraño. Entonces tenemos, como les decía, el centro formado por la anoxa, rodeado por los macrófagos modificados, que pueden ser ya sea células epitelioides o células gigantes, y a su vez estas células rodeadas por una corona de linfocitos T. Algunos tipos de granulomas, por ejemplo los que son causados por microorganismos como Mycobacterium tuberculosis, asocian en el centro un tipo de necrosis específica que es la necrosis de tipo caseosa. Esta necrosis se produce por una combinación de hipoxia y de lesión mediada por radicales libres, justamente porque toda esta cantidad de células alrededor hace que difunda menos el oxígeno y por ende la anoxa sufre hipoxia y a su vez todos los macrófagos, las células epiteloides van a empezar a secretar radicales libres y citocinas que van a ir atacando a la anoxa que se encuentra en el centro. Y es de tipo caseosa justamente por su aspecto, que es muy similar al queso. Tiene un aspecto granular, blanquecino y la consistencia también parecida al queso. Y en la microscopía lo vamos a ver como una masa amorfa, eosinófila, con pérdida de los detalles celulares.
Finalmente, este granuloma con el tiempo puede sufrir fibrosis desde la periferia, ¿sí? Como les decía, empiezan a crecer fibroblastos que empiezan a secretar matriz extracelular e incluso también pueden calcificarse. Esto también puede suceder con los granulomas de tipo cuerpo extraño. Acá en la imagen tenemos en el centro la necrosis de tipo gaseosa. Imaginemos que esto es un granuloma por Mycobacterium tuberculosis, rodeado de macrófagos activados, ¿sí? De células gigantes, ven que son multinucleadas. Por fuera de toda esta masa de macrófagos encontramos a los linfocitos T y por fuera a los fibroblastos y la matriz extracelular. Vean cómo en la figura B se nota bastante el centro del granuloma como una masa eosinófila amorfa. Alrededor, ¿sí? Lo que son las células epiteloides también se distinguen bien, muy similares a las células epiteliales, y por fuera ya los linfocitos T. Ahora sí pasamos a tuberculosis. Se trata de una infección crónica causada por Mycobacterium tuberculosis que afecta con mayor frecuencia a los pulmones, pero que puede afectar en realidad a casi cualquier órgano o tejido de la economía, con excepción de estos 4, recuérdenlos, que son el músculo estriado-esquelético, el músculo estriado cardíaco, el páncreas y la tiroides. Acá algunas características microbiológicas del Mycobacterium tuberculosis, pero que seguramente las vieron o las verán con Paulo. Se trata de un bacilo que se lo conoce como bacilo de Koch, que es aerobio estricto, que por eso van a ver que en la infección tuberculosa secundaria va a predominar a nivel de la parte superior de los pulmones, que es a donde hay mayor aireación, que es de tipo ácido-alcohol resistente, gracias a su pared formada por lípidos como el ácido micólico, los cuales también los hacen resistentes a distintos tipos de desinfectantes y a muchos antibióticos, y con una tinción de Ziehl-Neelsen se van a ver de tipo rojo brillantes. Algunos factores de riesgo asociados a la infección por Mycobacterium tuberculosis son la pobreza, el hacinamiento y la malnutrición. Es decir, es una enfermedad que está fuertemente ligada a estos 3 factores que en realidad van de la mano, porque la pobreza hace que las personas vivan muy conglomeradas en muy pocas habitaciones y a su vez que no tengan una alimentación adecuada. Y por otro lado tenemos otros factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad a partir de la infección, que son por ejemplo la inmunosupresión por HIV, que es bastante característica. Esta es una enfermedad marcadora de SIDA. Un tratamiento prolongado con corticoides u otros inmunosupresores, enfermedades crónicas como la diabetes, como EPOC, principalmente para la tuberculosis pulmonar, la enfermedad renal crónica. ¿Cómo es el mecanismo de producción de la tuberculosis? Primero tenemos al ingreso del bacilo, obviamente, a nuestro organismo. La vía más frecuente es la vía inhalatoria, casi de forma exclusiva, les diría, y justamente un paciente que está infectado con Mycobacterium tuberculosis y que tiene específicamente la tuberculosis pulmonar secundaria de tipo cavitaria va a eliminar el bacilo. Ya vamos a ver cuál es este tipo de tuberculosis. Una vez que elimina el bacilo es inhalado por otra persona que se infecta, obviamente. Otras vías mucho menos frecuentes son la vía digestiva, pero que en este caso es por la ingestión de Mycobacterium bovis, y con muchísima menor frecuencia la vía cutánea y la transplacentaria. Una vez que ingresa el bacilo, a nivel de donde ingresó se va a generar inflamación aguda inespecífica, ¿sí? Por una respuesta inmune innata, que va a ser insuficiente para destruirlo, incluso también para contenerlo en muchos casos, ya que resiste a la fagocitosis por neutrófilos y resiste a la lisis por los macrófagos. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis tiene en su pared sulfátidos que inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma, que es quien tiene las enzimas que podrían llegar a destruirlo. Estos macrófagos que fagocitaron a los bacilos y que no pudieron destruirlos van a llegar a los ganglios drenantes por medio de la linfa, a través de los vasos linfáticos, junto con otras células presentadoras de antígeno y también con bacilos libres, y se van a producir 2 cosas. Por un lado,
los antígenos de los bacilos que están procesados y presentados por macrófagos y por células presentadoras de antígenos son reconocidos por los linfocitos de tipo T helpers. Estos linfocitos de tipo T helpers o CD4 se van a activar y van a secretar citocinas, como por ejemplo el interferón gamma, que van a activar a los macrófagos, los cuales se van a transformar en células epiteloides. A su vez, esas células epiteloides pueden fusionarse formando células gigantes de tipo Langhans, todas las cuales van a ir constituyendo parte del granuloma. Por otro lado, los linfocitos T helpers van a secretar otros tipos de citocinas que van a ayudar a la activación de linfocitos B, los cuales para activarse no solo requieren de las citocinas de los linfocitos T helpers, sino que también requieren principalmente del reconocimiento de los antígenos en su forma natural. Recuerden que dije que bacilos libres y naturales también llegaban a los ganglios linfáticos drenantes. Allí van a ser reconocidos precisamente por los linfocitos B, los cuales frente a estos dos estímulos se van a activar, se van a transformar en células plasmáticas y van a secretar anticuerpos dirigidos contra los antígenos del bacilo, pero que de todas formas son anticuerpos que son inefectivos. ¿Cómo va a ser la morfología? Como vimos en la inflamación granulomatosa, porque justamente esta infección es un ejemplo de eso. Tenemos a la formación de los granulomas, que van a estar constituidos por un centro formado por los bacilos, rodeado a su vez de macrófagos, células epiteloides y células gigantes de tipo Langhans, las cuales a su vez se rodean por una zona de linfocitos T helpers principalmente y algunas células plasmáticas. Alrededor de este granuloma de tipo celular van a aparecer fibroblastos que van a secretar matriz extracelular formando lo que se denomina tubérculo duro, que también es un granuloma en otro estadio de su evolución. En 10 a 14 días el centro de la masa celular empieza a sufrir necrosis, que por su aspecto de queso, como les decía, y su consistencia se va a denominar necrosis caseosa central y pasará a llamarse tubérculo blando. Como les digo, otra fase en la evolución del granuloma. Finalmente, este granuloma puede sufrir calcificación distrófica, en cuyo caso la micobacteria va a ser contenida, o bien puede que ese granuloma progrese fusionándose con los granulomas adyacentes y creciendo en tamaño, en cuyo caso obviamente el bacilo no va a ser contenido y probablemente eso genere el desarrollo de la enfermedad, que no es lo mismo que la infección. Supongo que a esta altura ya lo saben. En este gráfico vemos los distintos tipos o formas de tuberculosis. Iniciamos acá en esta esquina donde les hice este circulito alrededor de infección primaria. Ahí se representa el primer contacto con el bacilo. A partir de este primer contacto se van a poner en marcha respuestas tisulares e inmunológicas que dan lugar al complejo primario o complejo de Ghon, representada por la lesión producida en el tejido puerta de entrada más la afectación de los vasos y ganglios linfáticos drenantes. Este complejo primario puede que se contenga por medio de la cicatrización y por medio de la calcificación de los granulomas, y en ese caso tendremos lesiones curadas si ya no existen bacilos viables, lo que vamos a ver que en realidad es muy poco frecuente, o bien lo más frecuente es que exista una curación, entre comillas, anatomopatológica y clínica, pero que existan bacilos que queden inactivos pero viables en el centro de la lesión y que por ende en un periodo posterior de la vida en el cual la persona sufra algún grado de inmunodepresión, ese foco pueda reactivarse y generar una tuberculosis de tipo secundaria, y es lo que se denominan las lesiones latentes. Por último, la última posibilidad es que a partir de ese complejo primario se genere una tuberculosis primaria progresiva, es decir, que ese foco no pueda ser detenido.
A su vez, esta tuberculosis primaria progresiva puede estar representada por una bronconeumonía, cuando esos granulomas a nivel pulmonar se empiezan a fusionar entre sí y generan un compromiso tanto del parénquima como de los bronquios a nivel del pulmón, o bien puede que esos granulomas y esos bacilos alcancen la circulación linfática y la circulación hematógena y haya una diseminación masiva, ¿sí?, que genere una tuberculosis miliar. Esa tuberculosis miliar puede a su vez ser pulmonar cuando se invade el territorio de la vena cava o sistémica cuando se invade el territorio de la vena pulmonar. Por otro lado, entonces, si se reactivan las lesiones latentes o bien se produce una reinfección, tendremos una tuberculosis secundaria, la cual nuevamente puede ser detenida y que las lesiones queden localizadas y se cicatricen y se calcifiquen, o bien puede que se progrese, ¿sí?, y que se desarrolle una tuberculosis secundaria, la cual a su vez podrá ser de tipo pulmonar, ¿sí?, como una bronconeumonía, podrá ser de tipo miliar, ya sea miliar pulmonar o sistémica, con la diseminación hematógena por la vena cava o por la vena pulmonar, o bien agregamos otro tipo que es la tuberculosis secundaria extrapulmonar o de órgano aislado, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, genitourinaria, puede ser ganglionar, puede ser pleural, meningia, entre otros tipos. Es decir, que como les decía, puede afectar en realidad a cualquier tejido u órgano, con excepción de estos cuatro, que son el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco, la tiroides y el páncreas. Esto que vemos en esta diapositiva resumida es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes diapositivas. Así que quédense tranquilos si no entendieron demasiado. Entonces, arrancamos con la primoinfección tuberculosa. ¿Qué es la primoinfección tuberculosa? Es el conjunto de respuestas tanto tisulares como inmunológicas que se ponen en marcha ante el primer contacto con el bacilo de la tuberculosis. Este primer contacto con el bacilo de la tuberculosis se da en nuestro medio por medio de la inhalación del bacilo a partir de gotitas de flush emitidas por un enfermo de tuberculosis cavitaria, que en general se da en la infancia, dado que se trata de una enfermedad de alta prevalencia. Es decir, que nosotros en nuestro ambiente tenemos este bacilo por todos lados. Entonces, ya en la infancia es casi imposible que no contactemos con el mismo. Sin embargo, nosotros tenemos un contacto previo con una bacteria que comparte la estructura de Mycobacterium tuberculosis en gran parte, que es Mycobacterium bovis, ¿sí? Y este contacto lo tenemos precisamente a partir de la vacuna BCG. Esto hace que nosotros tengamos inmunidad de memoria para cuando contactamos por primera vez con el bacilo de Koch, es decir, con el bacilo realmente de la tuberculosis. Esto va a hacer que cuando contactemos justamente con este bacilo, la respuesta sea mucho más rápida y más intensa, y por ende se prevenga que este bacilo genere focos extrapulmonares. O sea, si nosotros inhalamos el bacilo, al tener esta inmunidad de memoria, vamos a generar una respuesta bastante fuerte y rápida como para contener al bacilo a nivel pulmonar y que no se generen focos en otros órganos que podrían reactivarse en un futuro, generando una tuberculosis de órgano aislado extrapulmonar, ¿sí? Y por eso ese es el principal objetivo de la vacuna, evitar las formas extrapulmonares, principalmente la forma meningia, que es muy grave y tiene una alta mortalidad. Volviendo entonces, ante el primer contacto con Mycobacterium tuberculosis se va a formar el complejo primario o complejo de Ghon, que está representado por la lesión producida en el tejido que es puerta de entrada, en nuestro caso generalmente los pulmones, y esta lesión representada claramente por un foco de inflamación granulomatosa o un granuloma, más la afectación de los vasos y ganglios linfáticos que la drenan, en donde también se va a generar esta inflamación granulomatosa. Entonces, este complejo de Ghon, a su vez, puede seguir una de las siguientes evoluciones, que son formar una tuberculosis primaria detenida, es decir, que la persona no desarrolle la enfermedad, o bien que progrese y genere tuberculosis primaria progresiva. Como ven, el 98% de los casos contienen al bacilo, mientras que solo un 2% genera enfermedad en el primer contacto con el mismo.
En la tuberculosis primaria detenida, las lesiones no progresan, sino que se fibrosan y se calcifican. Entonces la persona no desarrolla enfermedad tuberculosa en esta etapa de la vida. Pero esta curación es clínica y anatomopatológica, pero no siempre es una curación biológica. Es decir, ese bacilo, aunque latente, puede permanecer viable a ese nivel y puede reactivarse ese foco en un momento posterior de la vida en el cual el sujeto tenga algún grado de inmunodepresión, que esto es lo más frecuente en la tuberculosis. Recuerden que, como yo les decía, podía aparecer que las lesiones estén curadas y que directamente las micobacterias ya no sean viables o que con mayor frecuencia permanezcan en un estado de latencia. Por otro lado, tenemos a la tuberculosis primaria progresiva. Las lesiones primarias progresan, el foco primario sigue creciendo y la persona va a desarrollar enfermedad tuberculosa primaria. Se producen aquellos sujetos que no llevan a cabo una contención eficiente del bacilo, el cual va a seguir replicándose en el interior de los macrófagos y va a haber escasa formación de granulomas, porque justamente no tienen una inmunidad tan activa como para poder formar el granuloma y contener ese bacilo. Esta escasa capacidad para contenerlo va a generar una afección extensa del tejido que fue puerta de entrada, como decíamos, generalmente el pulmón, y por ende generar una bronconeumonía, o bien puede diseminarse por vía linfática o hematógena a otros sitios, generando una tuberculosis de tipo miliar. La bronconeumonía o neumonía tuberculosa se va a formar por la consolidación tuberculosa del parénquima, que en realidad es por la confluencia de todas las lesiones granulomatosas. Y por otro lado, la tuberculosis miliar se va a formar a partir del ingreso del bacilo a la circulación sistémica por erosión de los vasos sanguíneos y o de los vasos linfáticos que terminan en los vasos sanguíneos. Esta diseminación se podía dar, como les dije, a todos los órganos y tejidos, a excepción de músculo cardíaco, esquelético, tiroides y páncreas. Si se invade la vena cava, se va a generar una tuberculosis miliar primaria pulmonar. Si se invade la vena pulmonar, se va a generar una tuberculosis miliar primaria sistémica. El nombre de miliar hace referencia a la forma que tienen estas lesiones y el tamaño que tienen, ya que se asemejan a las semillas de mijo, que tienen 1 milímetro de diámetro. Son de color amarillento, con áreas disminuidas muy chiquititas de necrosis caseosa central que se puede detectar solo al microscopio. Por otro lado, la tuberculosis secundaria puede producirse por reinfección o bien por reactivación de lesiones que estaban en estado latente, que se reactivan justamente frente a una caída de la inmunidad celular. La causa más frecuente, el HIV, otras pueden ser un tratamiento prolongado con corticoides, diabetes mal controlada, la misma malnutrición. Al presentar ya memoria inmunológica, en este segundo contacto o en esta reactivación, la respuesta inmunoinflamatoria se va a desarrollar de forma más rápida, de forma más extensa y de forma más intensa, generándose en 48 a 72 horas la inflamación granulomatosa con la necrosis caseosa central, la cual a su vez también va a ser más extensa. Esta reinfección o esta reactivación puede dar lugar, a su vez, a una tuberculosis secundaria no progresiva o a una tuberculosis secundaria progresiva. Con mayor frecuencia, la reinfección es la que puede dar una no progresiva y la reactivación en general, si se reactiva, es porque va a progresar. La tuberculosis secundaria no progresiva, al igual que en la primaria no progresiva, la lesión se va a fibrocalcificar, no va a producir grandes síntomas, y en la tuberculosis secundaria progresiva las lesiones pueden confluir y progresar, dando lugar a una bronconeumonía tuberculosa secundaria, o bien pueden invadir la circulación pulmonar, dando lugar a una tuberculosis miliar pulmonar secundaria, o la circulación general, dando lugar a una tuberculosis miliar sistémica secundaria, o bien puede reactivarse un foco extrapulmonar que se formó durante la primoinfección y que ahora se reactiva, dando lugar a una tuberculosis de órgano aislado. Esto es lo que principalmente se busca evitar con la vacuna, con la BCG, y principalmente se busca evitar un tipo particular de tuberculosis de órgano aislado, que es la tuberculosis meningea.
Ahora sí vamos a ver cómo afecta la infección por la tuberculosis, principalmente al pulmón, pero también al resto de los tejidos que puede infectar. Como dijimos, el tejido más frecuentemente afectado es el pulmón, y esto se debe a la gran avidez que tiene el bacilo por el oxígeno y a que la vía inhalatoria es la principal vía de infección. Esta tuberculosis pulmonar, a su vez, puede ser una tuberculosis pulmonar primaria o secundaria. En la tuberculosis pulmonar primaria, nosotros tenemos la inhalación del bacilo a partir de las gotas de flush emitidas por un bacilífero. El bacilífero va a ser aquel paciente infectado por tuberculosis que desarrolló enfermedad tuberculosa secundaria con formación de cavernas, es decir, una tuberculosis cavitaria, por lo cual tiene contacto esa lesión y los bacilos con bronquios permeables y se pueden eliminar por medio de la tos. Este bacilo va a evadir a los mecanismos de defensa de las vías aéreas superiores y va a llegar a nivel de los alvéolos, en donde va a desarrollar una inflamación aguda inespecífica por la activación de la respuesta inmune innata, dando lugar a la alveolitis exudativa, que morfológicamente la vamos a ver como un pequeño foco de consolidación de aproximadamente 1 a 1,5 centímetros, formado por un exudado rico en fibrina, en neutrófilos y en macrófagos, que se ubica con mayor frecuencia en la periferia del pulmón derecho, a nivel de la base del lóbulo superior o a nivel del lóbulo medio o en la parte apical del inferior. En resumen, en la parte media del pulmón, es decir, tuberculosis pulmonar primaria más frecuente en la parte media del pulmón. Es importante que lo recuerden. Esta respuesta inmune innata obviamente va a ser insuficiente para contener al bacilo, ya que este resiste la fagocitosis por los neutrófilos y resiste a la degradación por parte de los macrófagos, como les decía, por los sulfátidos que inhiben la fusión del fagosoma y el lisosoma. Así, los macrófagos que fagocitaron al bacilo y también otras células presentadoras de antígenos con los bacilos en su interior van a viajar a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos drenantes de la zona infectada, que en el caso del pulmón son los ganglios iliares y los ganglios traqueobronquiales. A este nivel, tanto los macrófagos como otras células presentadoras de antígenos van a procesar y presentar esos antígenos a los linfocitos TCD4, los cuales se van a activar, se van a proliferar y van a empezar a secretar citocinas, dando lugar a esta interacción con los macrófagos y dando por iniciada la inflamación granulomatosa, la cual se va a desarrollar en 2 a 4 semanas. Presten atención a este tiempo, ¿sí? Porque es muy distinto el tiempo que tarda en desarrollar la inflamación granulomatosa en los pacientes que ya habían sido infectados, que ya tenían la vacuna o que tienen una reactivación, es decir, que ya habían tenido contacto con estos antígenos. Esta inflamación granulomatosa a nivel del foco pulmonar y a nivel de los vasos linfáticos y ganglios drenantes van a formar el complejo primario de Ghon. ¿Cuál es la morfología del complejo de Ghon o complejo primario? Como dijimos, tiene un componente pulmonar, un componente de vasos linfáticos y un componente ganglionar. El componente pulmonar macroscópicamente se va a visualizar como un área solitaria, única, digamos, de 1 a 2 centímetros de neumonía tuberculosa, que se ubica con mayor frecuencia en la parte superior del lóbulo inferior o en el lóbulo medio o en la base del lóbulo superior, como les decía, siempre a nivel de la mitad del pulmón, y que microscópicamente se caracteriza por un área de pequeños granulomas con necrosis gaseosa central. Esto dependiendo de la evolución de ese granuloma. Recuerden que primero no había necrosis, tampoco había fibrosis alrededor, después se desarrollaba la fibrosis alrededor, se desarrollaba la necrosis central, ¿sí? Todas esas etapas evolutivas las va a tener este granuloma también. A nivel del componente de los vasos linfáticos, macroscópicamente vamos a ver linfangitis, es decir, inflamación de estos vasos, y microscópicamente vamos a ver fagocitos con bacilos y algunos pequeños granulomas. Dentro de lo que es el componente ganglionar, macroscópicamente los ganglios linfáticos iliares y traqueobronquiales, que como les decía son los afectados en la tuberculosis pulmonar, van a estar aumentados de tamaño y van a estar enmarañados con necrosis gaseosa a nivel del área drenada. Microscópicamente van a aparecer los granulomas con necrosis gaseosa extensa y fibrosis.
Estas lesiones a su vez van a poder seguir una de las siguientes evoluciones: fibrosis y calcificación, en cuyo caso la persona no va a desarrollar enfermedad y va a tener una tuberculosis primaria pulmonar detenida; crecimiento del foco y diseminación del material gaseoso con bacilos a través de los poros de Kohn, que son los poros que comunican a los distintos alvéolos entre sí, y a través también de los bronquios hacia otras partes del mismo pulmón o incluso al otro pulmón, en cuyo caso la persona desarrolla bronconeumonía tuberculosa. O bien puede que los bacilos vayan a ingresar por erosión de los vasos sanguíneos a la circulación, dando lugar a una tuberculosis miliar primaria pulmonar, o bien dando lugar a una tuberculosis miliar sistémica primaria. Darán tuberculosis miliar pulmonar cuando invadan la vena cava, ya que la vena cava va a drenar hacia la aurícula derecha y a partir de esta aurícula derecha va a ir hacia el ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, generando justamente esta diseminación a nivel del pulmón. O bien va a generar una tuberculosis miliar sistémica cuando se invada la vena pulmonar o las venas pulmonares en realidad, que van a drenar hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia los distintos tejidos. Acá vemos algunas imágenes. La tuberculosis pulmonar primaria detenida, entonces vamos a tener el complejo de Kohn, que está formado por el componente pulmonar, el componente linfático, ya sea de los vasos linfáticos más los ganglios, ¿sí? Vemos la formación del granuloma con la necrosis gaseosa central en ambos sitios. Y a nivel de la radiografía de tórax frente, si estos granulomas están calcificados, que es lo más frecuente cuando la tuberculosis primaria es detenida, que se genere además de la fibrosis calcificación, vamos a poder observarlo en la radiografía como lo que se denomina el complejo de Ranke, que es ese complejo de Kohn calcificado que se puede visualizar acá en donde se los estoy marcando. Por otro lado, tenemos a la tuberculosis primaria pulmonar progresiva que genera bronconeumonía tuberculosa, ¿sí? En este caso tenemos una afectación bastante extensa en la radiografía, como ven ese foco de consolidación en el pulmón derecho, más que nada a nivel de la parte superior, pero también hay algunos foquitos de consolidación en la parte inferior, ¿sí? Recordemos que es una bronconeumonía, que también están afectados los bronquios. Y la otra forma de tuberculosis pulmonar primaria progresiva, ¿sí? Que sería la tuberculosis pulmonar miliar, que también podría ser una tuberculosis miliar sistémica, en la cual vemos acá, no se ven muy bien, lo que yo les quise hacer en amarillito, son las distintas lesiones chiquititas del tamaño de las semillas de mijo, que se van a observar en la radiografía de tórax frente, como un patrón de tipo micronodulillar, es decir, representado justamente por estos nódulos de muy pequeño tamaño, porque tienen el tamaño de una semilla de mijo y que se observan mejor en la tomografía de tórax. Por otro lado, vamos a tener a la tuberculosis pulmonar secundaria. En este caso se trata de una reinfección en un individuo que ya había estado infectado o que está previamente sensibilizado por medio de la vacuna, o de la reactivación de una lesión primaria que se encontraba latente, lo cual es más frecuente y se produce ante una situación de una disminución de las defensas, por ejemplo, por una infección por HIV, y que tiene lugar obviamente a nivel de los pulmones, por eso es pulmonar. Ante el segundo contacto con el bacilo, al poseer memoria inmunológica, la respuesta inmune inflamatoria es más rápida y se desarrolla la inflamación granulomatosa en 48 a 72 horas, a diferencia de la tuberculosis pulmonar primaria, en la cual tardaba de 2 a 4 semanas en generarse los granulomas. En cuanto a la morfología, macroscópicamente vamos a ver un área de consolidación de 1 a 2 centímetros con necrosis gaseosa central y fibrosis periférica, que se localiza con mayor frecuencia en el vértice del pulmón derecho, región apical, es decir, a nivel del lóbulo superior, a diferencia de en la tuberculosis pulmonar primaria, que se ubicaba con mayor frecuencia a nivel del lóbulo medio o en la parte superior del inferior o inferior del superior, donde existe una alta concentración de oxígeno y por ende es favorable para el desarrollo del bacilo. Recuerden que el bacilo es aerobio estricto.
Microscópicamente, los granulomas tuberculosos van a ser típicos con necrosis gaseosa extensa, en este caso justamente por la memoria inmunológica. Estas lesiones a su vez pueden evolucionar a la fibrosis y calcificación, en cuyo caso vamos a tener una detención de la tuberculosis, una tuberculosis pulmonar secundaria no progresiva, o bien puede haber confluencia de las lesiones formando una gran área de neumonía tuberculosa que se rodea de fibrosis que la delimita en su periferia y es lo que se denomina tuberculosis pulmonar secundaria progresiva, la cual a su vez puede evolucionar de distintas formas. Y acá en esta diapo les dejo una imagen de una radiografía de tórax de una tuberculosis fibrogaseosa abierta o cavitaria, es decir, de una tuberculosis con caverna. Recuerden que es una tuberculosis de tipo secundaria en la cual existe una inmunidad muy activa, inmunidad de memoria, que hace que se desarrolle una reacción granulomatosa rápida, extensa, con mucha necrosis gaseosa, comprometiéndose un bronquio permeable al cual se vuelca este calcium, este contenido del centro de los granulomas, puede expectorarse, generándose así la transmisión de la micobacteria, o bien puede deglutirse y de esta forma se vacía el centro de ese conjunto de granulomas, dando lugar a esta caverna, ¿sí?, que tiene una pared fibrosa, que por eso la vemos como más radioopaca, y en el centro esa radiolucidez porque falta el calcium adentro. Esta es la imagen típica de una tuberculosis pulmonar, por eso quería que le quede algún ejemplo, ¿no? Y también está bueno el hecho de que tiene afectación del lóbulo superior, lo cual es más frecuente, como les decía, de la tuberculosis pulmonar secundaria. A pesar de que en la imagen de la tuberculosis pulmonar primaria también les di una con afectación del lóbulo superior, recuerden que en ese caso es más frecuente la afectación del lóbulo medio o de la parte superior del lóbulo inferior o la parte inferior del lóbulo superior. Parece un trabalenguas, pero bueno, espero que me entiendan. Es básicamente la parte media del pulmón. ¿Y por qué acá tenemos afectación del lóbulo superior? Porque el bacilo busca el oxígeno. Por otro lado, además de la tuberculosis pulmonar, tenemos a la tuberculosis extrapulmonar secundaria o de órgano aislado. La tuberculosis extrapulmonar de órgano aislado se va a producir como consecuencia de una reactivación de un foco primario que era extrapulmonar. ¿Cómo sucede esto? En la primoinfección, mientras se estaba produciendo la sensibilización inmunológica, algunos bacilos pueden no quedar retenidos en el complejo primario pulmonar, sino que alcanzan por medio de la vía linfática el confluente venoso yugulo-subclavio y a partir de ahí la circulación sistémica, generando siembra de bacilos en distintos órganos o tejidos en los cuales persisten de forma latente, controlados obviamente por la respuesta inmune inflamatoria granulomatosa, sin generar clínica en ese momento. Tiempo después, como consecuencia de una depresión de esa vigilancia inmunológica, los focos van a reactivarse. En general se reactiva un foco o bien pueden hacerlo varios focos a la vez. El foco de tuberculosis de órgano aislado más frecuente es la tuberculosis ganglionar y los ganglios más frecuentemente afectados son los del cuello y se presentan con adenomegalias. Otra forma es la tuberculosis pleural, también bastante frecuente, que se presenta con dolor pleurítico, que es el dolor típico en punta de costado, disnea y fiebre. La tuberculosis osteoarticular también es frecuente y puede cursar como una monoartritis o más frecuentemente como una osteomelitis que afecta a las vértebras y es lo que se denomina el mal de Pot o la espondilitis tuberculosa, en donde existe compromiso de la cortical y del periósteo del hueso. Por otro lado tenemos a la tuberculosis meningia, que si bien no es tan frecuente, es la forma más grave. Se produce por lo general en niños de entre 6 meses y 4 años que no hayan sido vacunados y es la forma que tiene la mayor mortalidad y es la que se busca evitar principalmente por medio de la vacunación de la BCG. A este nivel se va a formar un exudado viscoso que es rico en fibrina y en células monomorfonucleares a nivel del espacio subaracnoideo.
El líquido cefalorraquídeo que nosotros vamos a observar por medio de la punción lumbar va a ser relativamente claro, es decir, no es un líquido turbio como las de las meningitis bacterianas, que tiene una pleocitosis mononuclear, es decir, que si bien tiene un recuento de leucocitos un poco aumentado, no es tanto y que es principalmente a expensas de monomorfonucleares y no de neutrófilos como en las meningitis bacterianas. Tiene una glucorraquia disminuida y una proteinorraquia aumentada. Este exudado, que es rico en fibrina, puede organizarse y generar fibrosis a nivel del espacio subaracnoideo, comprometiendo la circulación del líquido cefalorraquídeo, lo que da lugar a hidrocefalia, y como consecuencia de esta acumulación de líquido a ese nivel que no puede circular, va a generar un aumento de la presión endocraniana, y esa hipertensión endocraniana, esa acumulación de líquido a nivel de las meninges, va a generar la compresión del parénquima cerebral. Clínicamente se va a presentar en una primera etapa con cefalea, cambios del carácter o cambios del humor, irritabilidad, vómitos de comienzo subagudo que no se preceden de náuseas y que son justamente vómitos centrales por el aumento de la presión endocraniana, que luego se va a ver afectados los pares craneales, ¿sí? Puede haber un signo de foco neurológico, que es lo que se denomina así, disminución del nivel de conciencia, aparición de los signos meningios, como el signo de Kerning, el signo de Brudzinski y la rigidez de nuca, y también pueden aparecer convulsiones. En una tercera etapa, ya cuando la enfermedad está muy evolucionada, el paciente entra en coma y muere. Otra forma de tuberculosis de órgano aislado es la tuberculosis pericárdica, que se va a presentar con fiebre, disnea y dolor torácico, que en general también es un dolor que se puede localizar, no es un dolor torácico como el del infarto, que es mal localizado, sino que acá se apunta con el dedo. Otro tipo es la tuberculosis abdominal, que es una peritonitis tuberculosa en general secundaria a un foco abdominal, por ejemplo, a un foco genitourinario, ¿sí? Que se complique luego con una peritonitis tuberculosa. La tuberculosis genitourinaria aparece por lo general a nivel de la médula renal, se ulceran los cálices y de esta forma se compromete la vía excretora, pelvis, uréter, vejiga, uretra y por contigüidad en los hombres también la próstata. A estos niveles se producen focos de necrosis y de inflamación granulomatosa que conllevan luego a la cicatrización, a la fibrosis a nivel de la vía excretora, principalmente a nivel de los uréteres, generando una obstrucción luminal al paso de la orina, la cual se retiene a nivel renal y genera hidronefrosis. En la mujer también se puede ver afectada las trompas de falopio, lo que se denomina salpingitis tuberculosa, y el endometrio, que es la endometritis tuberculosa, en donde la inflamación y la posterior fibrosis generan adherencias que dan lugar a esterilidad o embarazos ectópicos. Esto es bastante frecuente. Y en el hombre pueden afectarse el epidídimo, dando lugar a epididimitis, y el testículo, dando lugar a orquitis, donde la inflamación genera dolor, tumefacción y sensación de peso. La clínica va a diferir dependiendo del tipo de tuberculosis que tengamos. Si se trata de una tuberculosis detenida, no progresiva, ya sea esta primaria o secundaria, el paciente probablemente no tenga ningún tipo de síntoma. Si se trata de una tuberculosis pulmonar, lo más frecuente es que presenten tos, ¿sí? La cual puede ser no productiva, productiva o con esputo hemoptoico. Lo más frecuente es una tos productiva de más de 15 días de evolución, y aquel paciente que presente esta tos con expectoración de más de 15 días de evolución se denomina sintomático respiratorio. También puede presentarse disnea, ortopnea, dolor pleurítico en punta de costado ante un derrame pleural, y los síntomas sistémicos que son bastante característicos, como la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso y la pérdida de apetito, los cuales a su vez llevan a la fatiga. Si las localizaciones son extrapulmonares, los síntomas obviamente van a diferir dependiendo del foco, pero se van a acompañar de síntomas generales, que son la fiebre, la astenia, el decaimiento, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, la disminución del apetito. El diagnóstico de tuberculosis va a depender de la noción de foco, básicamente de la epidemiología, saber si el paciente tuvo contacto con algún paciente bacilífero, es decir, un paciente que tenga una tuberculosis
cavitaria que esté eliminando los bacilos con la expectoración, el llamado el clásico sintomático respiratorio. Más ampliamente también tenemos que tener en cuenta que nuestro país tiene una alta prevalencia de tuberculosis y también tenemos que contextualizar al paciente que lo más frecuente es que se dé en población que vive hacinada, que está malnutrida, que tiene algún otro factor de riesgo, que viven en la pobreza básicamente. También vamos a tener en cuenta, obviamente, la clínica, los estudios por imagen, tenemos la prueba cutánea de la tuberculina o método de Mann-Oaks, la baciloscopía y el cultivo de la muestra, que en general va a ser una muestra de esputo, si estamos frente, obviamente, a una tuberculosis pulmonar. La prueba de la tuberculina o método de Mann-Oaks consiste en la aplicación intradérmica de 0,1 mililitros de derivado proteico purificado de la tuberculina, que por sus siglas en inglés se denomina PPD, sobre la cara anterior del antebrazo. Un paciente inmunizado o infectado va a generar unas 48 a 72 horas después una pápula, ¿sí?, que se rodea de una zona de eritema. Para determinar si el paciente se encuentra infectado, vamos a medir el diámetro transversal de la pápula sin incluir el área de eritema, y si ese diámetro es mayor a 10 milímetros, en general se considera que el paciente está infectado, salvo que sean inmunodeprimidos, en los cuales también decimos que la prueba es positiva si tiene un diámetro mayor a 5 milímetros. Y ya si la pápula mide más de 15 milímetros se debe considerar positivo, aunque el paciente no tenga factores de riesgo para tuberculosis. Pero es muy importante que sepan que solo se mide la pápula sin tener en cuenta el eritema que rodea la zona. Por otro lado, tenemos a los estudios por imagen, principalmente la radiografía de tórax, o en algunos casos también se puede solicitar una tomografía. En ella el patrón va a depender obviamente del tipo de tuberculosis pulmonar que tengamos, que puede ser un foco de consolidación, focos de consolidación parcheados, el patrón micronodulillar miliar, la simple presencia de los nódulos iliares por la calcificación en la tuberculosis que es detenida, no progresiva, en la tuberculosis pulmonar secundaria, cuando es abierta o cavitaria, podemos ver las cavernas que se observan como áreas radiolúcidas, circunferenciales. También podemos encontrar fibrosis, retracciones, derrame pleural, o sea, es muy amplia la variedad de patología que podemos encontrar en una radiografía de tórax o en un TAC de tórax. La baciloscopía, por otro lado, consiste en la observación directa del bacilo en una muestra que en general va a ser de esputo, porque como dijimos, lo más frecuente es que la tuberculosis sea pulmonar, por medio de un microscopio óptico, previamente tiñendo con la técnica Ziel-Nielsen. Recordemos que los ácidos micólicos, los ácidos grasos cruzados y otros tipos de lípidos que presenta la pared del microorganismo lo hacen impermeable a las tinciones usuales. En este caso se tiñe con carbolfucsina caliente y resiste la decoloración por ácidos y alcoholes, tiñéndose de un color rojo brillante. Y por último tenemos al cultivo. Recordemos que Mycobacterium tuberculosis no crece en medios de cultivo habituales y debe cultivarse en medios sólidos como el Lowenstein-Jensen o en algunos medios líquidos, y que en general lleva tiempos de incubación bastante prolongados. En el caso del medio sólido Lowenstein-Jensen tiene que incubar por al menos 42 días, es decir, aproximadamente 6 semanas. El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento muy largo y tedioso y que debe ser siempre supervisado para que no se generen resistencias, ya que como es un tratamiento precisamente tan largo y es con más de una droga, la gente suele dejarlo. Este consiste en una fase intensiva o bactericida que consta de la toma de 3 antituberculosos, que son la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida, de forma diaria por 2 meses, y una fase de continuación o esterilizante que se realiza con 2 antituberculosos de forma diaria por 4 meses, que son la isoniazida y la rifampicina. En la tuberculosis grave, por ejemplo en una forma extrapulmonar, se va a agregar un cuarto fármaco que es el etambutol y se da en la fase intensiva. Mientras que la fase de continuación, que sigue siendo con 2 antituberculosos, se va a realizar por algunos meses más.
En cuanto a la prevención y profilaxis de la enfermedad, la prevención primaria consiste en medidas de promoción de la salud para mejorar la calidad de vida, en general asegurar las necesidades básicas para todos, evitar el hacinamiento, evitar la pobreza, promover una nutrición adecuada. La vacuna, que como yo les decía, la BCG no evita a la infección, sino que lo que hace es prevenir una tuberculosis primaria progresiva y una tuberculosis extrapulmonar. Principalmente el objetivo es evitar la tuberculosis meningia porque tiene una alta mortalidad. Y finalmente, para la prevención secundaria, se intenta detectar los focos positivos de forma temprana, tratarlos adecuadamente para poder hacer que estos dejen de contagiar, dejen de transmitir y realizar una profilaxis post-exposición a los contactos menores de 15 años, a los cuales se les va a dar isoniazida por 6 meses. Recuerden que todos estos datos de tratamiento o la profilaxis post-exposición y eso no son datos que ustedes tengan que saber, pero bueno, como les digo siempre, está bueno que se vayan introduciendo.